Bienvenidos, nosotros somos el equipo consultor conformado por Sandra Fernanda Gil y quienes hablan María Jimena Parada Romero, y hoy les vamos a presentar este proyecto que se denomina La Presa de las Tres Gargantas. Para comenzar, consideramos importante que ustedes conozcan por qué se desarrolló este proyecto y exactamente dónde está ubicado. Estamos hablando de un megaproyecto que se construyó en el país de China, dado que el río Yangtze, que es uno de los terceros ríos más grandes del mundo después del Nilo y del Amazonas, es considerado como uno de los ríos o afluentes más importantes para el desarrollo de la economía y de la política del país. Si ustedes se dan cuenta en esta primera imagen donde tenemos los puntos rojos, estas hacen referencia a los lugares donde tenemos ciudades portuarias y por ende donde tenemos más desarrollos económicos dentro del país. ¿En dónde se ubica exactamente la represa? La represa se construyó en Sanduping, que está cerca de Wuhan y entre Yishan, para poder controlar todo el tema del comercio y la generación de energía dentro de esa parte del país. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se concibió la idea y por qué se llegó a la construcción del proyecto en determinado momento. Para comenzar, la idea viene desde hace aproximadamente más de un siglo atrás. Desde 1919, Sun Yat-sen, que era un mandatario en el país chino, ya mencionaba la posibilidad de construir una serie de grandes presas en el río. En el 53, Mao sugirió que la construcción de esta presa podría dar una implicación política importante al marcar el triunfo del poder humano sobre la naturaleza. Ya para el 54 hubo una inundación muy grande en el río Yangtze que provocó más de 30.000 muertes y en definitiva lanzó la idea de que se debía construir la represa. Para el año 1959, la Oficina de Planeación del Valle del Yangtze eligió Sanduping como el mejor lugar para la construcción de la presa porque, como ya les mencionaba, tenía una ubicación estratégica tanto política como económica, y para el año 1989, después de varios estudios de favorabilidad, algunos a favor y otros en contra, se construye una presa llamada Yansuba que intentaba ser una presa de ensayo antes de construir la de las Tres Gargantas. Quedaba muy cerca de donde se pensaba construir la presa de las Tres Gargantas. Finalmente, después de mucha planeación y de organización y varias actividades, en el 94 se empieza la construcción de la represa y desde el 95 hasta el 2008 y años posteriores se tuvieron que trasladar más de 850.000 personas porque lo que se planteó en ese momento era que el territorio que estaba siendo ocupado por esas personas debía ser llenado con agua para poder construir la represa. ¿Cuál era el problema que se quería resolver? Como les mencionábamos anteriormente, uno de los principales problemas que querían resolver con la construcción de esta represa era el control de las inundaciones porque teníamos varias personas que morían a partir de ellas. En la imagen que ustedes ven dentro de la diapositiva, vemos una inundación en el río Yangtze de 1931, pero como les mencioné, han habido diferentes inundaciones a lo largo del tiempo y generalmente cada 10 años se presentaba una inundación grande en la que morían demasiadas personas. Por ejemplo, en esta de 1931 murieron 150.000 personas. Pero adicionalmente al problema de las inundaciones, lo que también se quería era aumentar la economía del sector a partir de la generación de electricidad y a partir del comercio fluvial. Entonces, para poder generar esa electricidad, se pensó que esta represa debía tener dos alas, una izquierda y una derecha, en la que tuvieran unas turbinas que pudieran producir la cantidad de energía suficiente para no solamente mantener el país, sino también para vender a otros países. En ese sentido, como vemos en la segunda imagen, vemos que se plantearon la implementación de generadores de electricidad y de canales de descarga para que efectivamente el agua pudiera generar esa energía. Ahora, a continuación, vamos a ver un poco acerca de la ruta crítica del programa. Gracias, Jimena. Y como nosotros sabemos, para poder dar solución a esos problemas planteados anteriormente, entendemos la ruta crítica del programa como una metodología de la gestión de proyectos que nos permite estimar la duración del mismo. Sin embargo, hoy no queremos hacer énfasis en esta metodología, sino que queremos resaltar los hitos que tuvo las Tres Gargantas. Iniciamos en el año 1959, donde la Oficina de Planeación del Valle de Yangtze eligió a Sanduping, como lo veíamos en la diapositiva inicial, como el mejor lugar para crear la represa.
En 1979 ya se asignó oficialmente este lugar y en el 89 se construyó GESOA como ensayo de las Tres Gargantas. Esto demoró casi 4 veces el tiempo previsto que se planificó y cuadruplicó el presupuesto que fue hecho inicialmente y terminado en el 89. Finalmente, en 1990, encontramos que el IPEN forzó una reactivación del proyecto, ya que venía dejándose y volviéndose a activar. En el 91, un comité de evaluación del Consejo dio luz al proyecto y en el 94, en diciembre, se empieza a construir. En el 2005 vemos que se completó la central hidroeléctrica de Rivera, que fue el lado izquierdo como lo veíamos en la diapositiva anterior, y en el 2013 se finalizó el llenado de la represa. Ahora bien, cuando hablamos un poco de las fases y duración del proyecto, queremos acá hacer a colación a las fases que menciona Albornoz 2020, donde hay una ideación que inició desde 1919, donde se hablaba de la posibilidad de construir grandes presas en el río para controlar las inundaciones. Vemos una fase de planeación que se dio desde 1919 a 1993. Esta duró entre 40 y 74 años. Y vemos que se dio esta fase de planeación ya que había un contexto social muy duro dado a las guerras que se encontraban en el país. Y no solo eso, sino que también no tenían presupuesto para poder cubrir este gran proyecto. Es por esto que el proyecto tuvo pausas y se reactivaba, pausas y se reactivaba. Finalmente en el 93 hubo una fase de aprobación donde se aprobó el proyecto como una presa multipropósita orientada al control de inundaciones de navegación y la producción de energía. Finalmente encontramos una cuarta fase que es la construcción, la cual se dio por etapas. La etapa 1 del 94 al 97, la etapa 2 del 98 al 2003, la 3 del 2004 al 2009. Y finalmente vemos que hoy se ha hecho una realidad del proyecto más o menos entre el 2013 y 2017, aunque este continúa con algunas fases de actividades actualmente. Ahora bien, durante el desarrollo del proyecto hemos tenido varios problemas que se catalogan en diferentes dimensiones. Por ejemplo, desde el área sociopolítica se vio que después de las guerras no existían los recursos para poder construir el proyecto. Incluso por eso fue que se demoró tanto la planeación, porque como no habían recursos para poder construirlo y los demás países no estaban en la disposición de prestar el dinero para hacerlo, no era posible realizar el proyecto como tal. Respecto a los problemas sociales, más de 1.400.000 personas fueron desplazadas o tuvieron que abandonar sus hogares. Esto hizo que no solamente hubieran protestas de las personas y de las comunidades que vivían dentro de los territorios, sino que además se afectara el tema político y económico dentro de la región. Adicionalmente, debido a los estudios que se habían realizado científicamente para la aprobación o no del proyecto, algunas comunidades científicas también estaban en desacuerdo de su construcción y promulgaron las marchas y los manifiestos respecto a que no se construyera esta presa. Adicionalmente, respecto al tema socioeconómico, ya que los habitantes de la zona tenían como fuente de ingresos las labores de la agricultura, porque cultivaban el trigo y la convertían en harina, y pues también se dedicaban al tema de la piscicultura, debido a los impactos ambientales que tuvo el proyecto dentro de la región, las comunidades de peces y de plantas se vieron afectadas, afectando también pues las actividades económicas de las personas, lo cual en vez de incrementar el desarrollo económico de la región para estas personas, los campesinos como tal, hizo que decrecieran, incluso algunos todavía viven en una condición de pobreza extrema. Respecto a los problemas de financiación, por su impacto ambiental, las entidades financieras no aprobaban los créditos para realizarla, obligando a los gestores a buscar otras fuentes de financiamiento. Finalmente fue un banco precisamente del mismo país quien dio el capital inicial para poder iniciar el proyecto, pero como veremos más adelante, debido a que no se contempló adecuadamente cuál era su planeación y cómo se debía tener en cuenta los diferentes factores sociales, políticos, económicos y ambientales, se generaron una serie de sobrecostos que terminaron por visibilizar el impacto económico del proyecto. Finalmente, respecto a los problemas ambientales, ya que hubo valles enteros que fueron sumergidos, se alteró la biodiversidad, desaparecieron varias especies animales y también de plantas y de flores, y
El tercer río más grande del mundo ya casi no tiene peces, porque debido a la concentración de contaminación dentro de sus aguas, el río ya no es apropiado para que haya vida dentro de él. Y es que precisamente estos problemas trajeron unos riesgos que se identificaron. Como lo mencionábamos, hay unos riesgos geológicos, ya que hay posibilidades de terremotos y rotación del planeta. También hay unos riesgos ambientales. Acá me gustaría traer a colación al gran científico y geólogo que ayudó a la construcción de la presa, Fan Xiao, quien menciona que cuando hablaban públicamente de la presa evocaban aspectos positivos. Sin embargo, cuestionar la realización de la presa está totalmente prohibido. Esto dado que él se encontraba preocupado por la desaparición de peces y asegura que el agua del río Yangtze está más contaminada que antes, ya que tiene dificultad para regenerarse. Esto ha generado que haya muchos problemas de contaminación. También encontramos riesgos sociales, ya que hay una desestabilización de la economía de la población en el sector. Como lo mencionábamos inicialmente, las personas tuvieron que ser desplazadas y tener que empezar a vivir de otras cosas a las que se dedicaban inicialmente. Y hubo una pérdida del patrimonio arqueológico. Como veremos, ellos intentaron mitigar los riesgos de algunas formas. Vamos a mencionar algunas. Para mitigar el riesgo ambiental, se dijo que no tenían claro cómo lo iban a hacer, pero para evitar un poco la sedimentación que se estaba mapeando en el proyecto, lo que hicieron fue prohibir la tala de árboles. Se realizó también un establecimiento de reservas para especies específicas y conservación de bancos de germoplasma de plantas. También se hizo un programa para la reproducción artificial del esturión chino y la prohibición de pesca comercial. También, en cuanto al riesgo geológico, se propuso disminuir el nivel del embalse a 145 metros, ya que inicialmente ellos tenían un nivel de llenado superior a los 200 metros. De esta forma podían controlar las inundaciones y los daños que habían dentro de la estructura. En cuanto al impacto social, se reubicó a las personas en sectores aledaños. Hubo programas de gestión del patrimonio cultural de las Tres Gargantas. Sin embargo, como veremos adelante, no es suficiente. Respecto a los sobrecostos, para el año 1993, cuando se aprobó el proyecto, tenían un presupuesto inicial de 90 millones de yuanes, distribuidos en construcción, eran 50.090 millones y en resarcimientos 40.000 millones. Sin embargo, en el 2006, debido a las problemáticas que se desarrollaron a través del proyecto, se planteó que el presupuesto podía subir a 203.900 millones de yuanes. Esto debido a la inflación y a los gastos que se habían presentado y que no habían sido previstos. Oficialmente, ya en el 2006, se verificó que efectivamente el presupuesto se había reducido a 180.000 millones de yuanes, pero sin embargo, si lo comparamos con el año inicial, vemos que hubo una duplicación de ese presupuesto debido a todas esas cosas que no se contemplaron desde el principio. Adicionalmente, hoy en día sigue representando costos adicionales porque para aquellas personas que fueron sacadas de sus territorios tienen que haber una pensión, por así decirlo, de 6 euros al mes como compensación para que puedan subsistir. Habían planes de contingencia en caso que el proyecto fallara. Respecto a la planeación, a esas etapas iniciales, contaban con la otra represa para asumir gastos económicos y para verificar el funcionamiento. En dado caso de que la represa fallara, pues la otra presa estaba en la capacidad de producir tanto energía como las condiciones para que las personas pudieran tener el acceso a los recursos. Sin embargo, como hemos evidenciado a lo largo de esta presentación, los demás planes vinieron de acuerdo a las necesidades que se presentaban respecto a los problemas que generó el proyecto. Es por esto que nosotras desde un rol de Project Manager tenemos algunas propuestas de mejora que dejamos al análisis de toda la audiencia. Proponemos que sería importante hacer un análisis profundo de las implicaciones que tendría el proyecto, contemplando a cabalidad el riesgo social, económico y ambiental. Hay que hacer todo un mapeo de la cadena de valor en todo el proyecto. Hay que tener planes de contingencia, como lo mencionaba Jimena, no hubo unos planes que estuvieran efectuados desde la fase de planeación. Al momento de efectuar el estudio para la realización del proyecto, es importante resaltar que este debe ser libre de tintes políticos. Claramente en este proyecto se evidencia los intereses que primaban sobre unas afectaciones sobre las de otros.
No hubo una licitación realizada exactamente, por lo que proponemos también que se realice externamente por una entidad que sea imparcial y que no esté afectada ni tenga conflictos de intereses. También proponemos realizar un plan estratégico, un proyecto de reubicación para los habitantes de la zona con la finalidad de garantizar que las tierras donde puedan ejercer sus labores queden cubiertas desde el inicio, ya que como lo mencionaba Jimena, esto no se dio y aún en la actualidad hay personas que viven en extrema pobreza. Y esto nos deja algunas lecciones aprendidas. Encontramos que no hay que dar prevalencia a los intereses políticos o económicos sin antes contemplar todos los riesgos que tiene el proyecto, pues de esto depende la estimulación, estimación del presupuesto y la realización de acciones que realmente alcancen el objetivo. En ese sentido, consideramos que la planeación debió ser mejor estructurada y apelar a los conocimientos científicos para evitar sesgos de percepción. Finalmente, queremos concluir con algunas propuestas de conclusiones y datos curiosos. Cuando hablamos de un megaproyecto, mencionamos aquellos que tienen una inversión realizada superior a los $1.000 millones y o afecta a más de 1 millón de personas. Es por esto que Las Tres Gargantas es un megaproyecto tan polémico, porque afectó a más de 1.400.000 personas y la inversión fue grandísima. También tenemos que debido a la magnitud, podemos decir que es un proyecto dentro de un programa que tenía como objetivo evitar inundaciones y aumentar la capacidad energética. También otras de las conclusiones es que evidenciamos que el proyecto no fue dirigido de una manera eficiente, ya que hubo ausencia de dirección durante el proyecto porque se evidencia que hubo sobrecostos y reprocesos. El entregable del proyecto fue desarrollado. La producción energética hoy en día equivale a casi 15 reactores nucleares. No obstante, su costo equivale casi al 18% de la deuda externa de Colombia, ya que superó los $27.000 millones. Se dice que los proyectos son una forma clave de crear valor y beneficios a las organizaciones, pero para este caso podemos concluir que el proyecto solo tuvo valor para las personas que invirtieron, porque no se tuvo en cuenta una organización muy importante que es la sociedad, que fueron los habitantes que vivían allí. Aunque la construcción de la represa ya finalizó, se siguen gestionando actividades alrededor de ella para que los problemas que ha venido generando sean solucionados prontamente. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado de este espacio. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan conocido más sobre este megaproyecto y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Que estén bien.